Muy bien, entonces retomamos aquí. Les decía entonces que tenemos, en la presentación les decía, veíamos cómo cada evangelista se basó en una tradición previa. Marcos toma una tradición y la redacta, pues a lo mejor aquí enfatizando el aspecto comunitario. Simón, Andrés, Santiago, Juan, y luego está la suegra, que está ahí enferma. Jesús la levanta tomándola de la mano como una especie de signo de resurrección. El verbo levantar en griego se dice egeiro, egeiro. Cuando es una acción transitiva, es yo levanto a alguien. Cuando es intransitiva, es yo me levanto. Cuando el sentido es transitivo, entonces es el mismo verbo, pero puede utilizarse tanto en forma transitiva como intransitiva. Aquí, cuando Jesús toma a la mujer y la levanta, él hace una acción transitiva, la levanta a ella, o sea, transmite a otra persona el efecto de la acción. Por eso se le llama transitivo a ese tipo de verbo. Y entonces, ese verbo comúnmente también se utiliza para hablar de resucitar. Entonces, cuando resucita a alguien, se dice, se ha levantado. Cuando Dios resucita a alguien, es Dios lo levantó. O sea, se utiliza el verbo egeiro en ese sentido. Ujú. Bien, entonces, cuando Mateo recibe la tradición de Marcos, él enfatiza la figura de Pedro, porque a Mateo le interesa recalcar el rol de Pedro en la comunidad. Entonces, ahí hay un motivo teológico. Ajá. Luego también dice, Jesús toma de la mano de ella y la fiebre la dejó. Fíjense, no enfatiza el aspecto de que Jesús levantó a la mujer, más bien ella dice, ella se levantó y le servía. Entonces, la mujer se levanta, aquí no está este elemento de resurrección, ella se levanta y le sirve. Y entonces, aquí ya el mensaje es diferente, mientras que aquí la suegra sirve a todos en Marcos, a todos, a Jesús y a los otros 4 discípulos. Acá, en cambio, ella se levanta y solo sirve a Jesús. ¿Qué puede estar remarcando aquí Mateo? Puede estar remarcando, por un lado, aquí en la primera parte, el rol de Pedro, y en segundo, el segundo aspecto puede ser el servicio, ¿verdad? Una vez que tú has recibido un don, un favor de parte de Dios a través de Cristo, la forma más adecuada de corresponderle es sirviéndolo, sirviendo al Señor. Ajá. Lucas, por su parte, menciona que es la suegra de Simón, habla de Simón, no habla de los demás discípulos, pero no le llama a Pedro. ¿Se fijan? Pedro solamente aparece en Mateo. Para Lucas, Pedro se llama solo Simón. Es el único referente, un hombre judío. No hay aquí una designación de Simón como Pedro. Y después Jesús intimida a la fiebre y la fiebre la deja. La fiebre que había apresado a la mujer, porque dice, la suegra era presa de una gran fiebre, mientras que antes la fiebre tiene apresada a la mujer, ahora la fiebre es intimidada por la palabra de Jesús y se aleja como un demonio asustado. Dice, y al instante ella levantándose les servía. Y aquí Lucas une las dos tradiciones. Se levanta, como dice Mateo, y sirve a todos, como dice Marcos. Uh-huh. Entonces ahí Lucas unifica, digamos, las dos tradiciones. Pero Lucas, ¿qué está enfatizando? Que Jesús realiza un exorcismo, no una simple sanación. Ajá. Ahora bien, cuando nosotros investigamos qué es lo que resalta Mateo, el rol de Pedro a lo largo de su evangelio, qué es lo que Marcos resalta, quizá este aspecto comunitario, por eso menciona a los 4 discípulos.
También resalta Marcos el poder que tiene Jesús para resucitar gente. Ajá. Porque dice, tomándola, la levantó. Ajá. Por su parte, Lucas lo que está resaltando es de que todos los males, las enfermedades incluso, son efecto de una acción del maligno. Ujú. Y no solamente tenemos esta escena, vamos a ver otras escenas donde se atribuye a un maligno, a un ser maligno, los males de algunas personas, como la mujer encorvada, como va a aparecer también, me parece el hombre de la mano tullida. Son personas que están afectadas por el maligno, por algún espíritu de enfermedad, por ejemplo, cosa que Marcos y Mateo no van a confundir. Marcos es muy claro cuando una persona está sana o enferma o cuando una persona está endemoniada. Mateo también va por ahí, por la línea de Marcos, pero Lucas considera que incluso las enfermedades tienen un origen de un ser perverso, ¿verdad? Que está afectando a los humanos. Ajá, entonces, le da esa connotación. Entonces, a pesar de que muchos dicen, no, que Lucas parece ser que era médico, pues a lo mejor era un médico, pero muy, muy propio de su cultura, donde atribuían a los demonios las enfermedades. Y eso se refleja en su evangelio, ¿no? Como que atribuye muchas enfermedades directamente a la acción del maligno. Ujú. Muy bien, eso es, por ejemplo, para estos pasajes, ¿ok? Bien, entonces, les decía, ¿cómo doy el paso de la identificación de la labor redaccional de cada evangelista a la descripción más o menos aproximada o lo más aproximada posible de la tradición que está detrás? Les decía, ¿se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, el pasaje de la transfiguración? Vimos cómo de Mateo, Marcos y Lucas simplemente podemos ir quitando los elementos característicos de cada evangelista, que es vocabulario, teología propia, situación vital del redactor. Y nos quedamos con una idea vaga más o menos de lo que pudo haber sido la tradición original, la tradición que llegó a Marcos. Pero si luego comparamos con la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, vemos una referencia al testimonio que Dios dio de Jesús en un monte santo, no en un monte alto, sino en un monte santo. Y ahí nos damos cuenta entonces que el autor de la segunda carta de Pedro, a pesar de ser tardío, hace referencia a una tradición que se antoja ser más antigua que la tradición que se reporta en los evangelios, de que lo que se transfiguró no fue la figura física de Jesús, sino la forma en que ellos lo interpretaban, la forma en que los discípulos interpretaban a Jesús, que quizá lo veían como un predicador del reino y ya. Pero cuando el Padre da testimonio de su Hijo a través de una voz venida del cielo, ellos comprenden ahora a Jesús de otro modo. Ellos se dan cuenta entonces que se da una transformación de la comprensión que ellos tienen de Jesús. Uh-huh. Y al verlo ahora con nuevos ojos, se dan cuenta que Jesús es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Comprenden también, por ejemplo, que, que lo que confirma este testimonio es una voz venida del cielo. No hay una nube, Jesús no está iluminado, no aparece Moisés y Elías. Todo eso lo comprenderán después, digamos. Quizá esa mención de Moisés y Elías que aparecen en el monte ya pudiera ser parte de la forma literaria que Marcos eligió, donde conecta a la ley y los profetas con la persona de Jesús, pero su punto de partida es un acontecimiento que el autor de la segunda carta de Pedro
alude por el hecho de que existe una tradición que ya el autor de la segunda de Pedro retoma. Hay una tradición que dice, en algún momento de la vida pública de Jesús, Él los llevó a un monte santo. No dice a quiénes. No dice si solo 3, si 5, si 10 o 12. Y ahí una voz venida del cielo, o por medio de una voz venida del cielo, el Padre dio testimonio de que Él era su Hijo. No hay un mandato, escúchenlo. No hay en Moisés y Elías, no hay todos estos elementos teofánicos o epifánicos. No se dan en la segunda carta de Pedro, solamente la voz venida del cielo. Padre, Sí. disculpe. Marcos, al mencionar a Moisés y a Elías, ¿quiere comparar a Jesús con ellos o quiere ponerlo como superlativo? ¿O cuál habrá sido su intención principal? Sí, mire, ahí por ejemplo se ha discutido de que la mención dice que apareció Elías con Moisés en el Evangelio de Marcos. O sea, primero mencionado Elías y luego Moisés. Y después, cuando bajan del monte, hablan acerca de Elías y de su relación con Juan el Bautista. Entonces, tal parece que lo que está haciendo Marcos es crear una conexión, Elías con Juan el Bautista como precursores y Jesús como ese profeta al que Moisés había referido en Deuteronomio 18:15, cuando dijo, vendrá después de mí un profeta tan grande como yo, al que ustedes deberán escuchar. Eso está en Deuteronomio, ¿no? Entonces, puede ser que esa sea la razón por la que Marcos introduce a Elías con Moisés. O sea, pone primero a Elías porque es el precursor que está prefigurado, o más bien que es prefiguración de Juan el Bautista. Y eso queda aclarado cuando ellos bajan del monte. Pero luego dice que Moisés, que está también Moisés. ¿Y eso qué significa? Que Jesús viene a ser como una especie de nuevo Moisés, ese profeta que ya Moisés había anunciado que sería tan grande como el mismo Moisés. Y a Mateo le encanta eso porque Mateo nos va presentando una historia de Jesús donde hay muchas conexiones con Moisés. Y entonces respeta eso, pero cambia el orden. Es más importante Moisés que Elías para los judíos. Entonces aquí también es más importante Jesús que Juan el Bautista. Entonces cambia el orden. Dice Mateo que aparecieron hablando con él Moisés y Elías. Cambia el orden. Ya no es Elías con Moisés, sino Moisés y Elías. Y finalmente Lucas va a seguir más a Mateo, pero agrega de qué hablan. Hablan del éxodo que le espera a Jesús en Jerusalén. Y entonces ahí vemos cómo Lucas modifica la tradición de Mateo, Mateo modifica la tradición de Marcos y Marcos modifica la tradición que muy seguramente es similar a la que recibió el autor de la segunda de Pedro, que es una tradición muy, muy escueta, donde simplemente se dice que en un momento dado de la vida pública de Jesús, una voz del cielo, que ellos interpretan como la voz de Dios, reconoce a Jesús como su hijo. Y ya, ¿verdad? Y que ellos fueron testigos de ello. Nada más. No hay nube, no hay Moisés, no hay Elías, no hay monte alto, sino un monte santo. No menciona quiénes son los discípulos que estaban ahí, solamente dice, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos y damos testimonio de ello, de lo que ocurrió en el monte santo. Nada más, ¿no? Entonces, parece que, o sea, si hay un acontecimiento fundante que da origen a todas las tradiciones. Pero de ese acontecimiento solo podemos saber por las tradiciones más antiguas que lo que presenciaron los discípulos fue un testimonio que Dios dio de Jesús mediante una voz venida del cielo
donde lo reconocía como su hijo. Nada más. ¿Mm? El escenario fue Monte Santo, que al parecer el autor de la segunda de Pedro y sus destinatarios, ellos saben de qué monte hablan. Nosotros no lo sabemos. Solamente dice en el Monte Santo. No sabemos cuál es el Monte Santo. Puede ser Jerusalén, puede ser otro. ¿Ya? El Monte Santo, el Monte Sión, o bien puede ser un monte que quedó santificado por el hecho de que Dios ahí dio testimonio de Jesús, nada más. Y que esa sea la causa de la santificación. Uh-huh. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Sí, padre, con respecto a segunda de Pedro y Marcos, el Evangelio de Marcos, comentaba que es más antiguo la La segunda de tradición. Pedro. Ajá. La tradición que retoma la segunda de Pedro tiene elementos de mayor antigüedad que la tradición reportada por Marcos. Es lo que les decía. Aquí sucede lo mismo que con el pasaje de Jesús con María Magdalena reportado en Juan 20. Juan es el evangelio más tardío, pero la tradición que habla de la aparición de Jesús a María Magdalena parece ser más antigua que las tradiciones que mencionan que Jesús se apareció a los discípulos. Uh-huh. Entonces, pero la tradición de segunda de Pedro, ¿es tradición oral o fue algo escrito, Sí, o sea, algo que andaba? todas las tradiciones empiezan siendo orales. En el momento en que el autor de Segunda de Pedro escribe de aquí a acá, ¿verdad? De los versículos 16 al 18 que están aquí en pantalla, suponemos que ya es una tradición escrita, suponemos. No podemos confirmarlo porque no tenemos el documento. Ajá. El autor de la Segunda de Pedro no dice que hay un documento que dice eso. Como él se presenta como Pedro, dice, nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es decir, el autor que se hace pasar por Pedro aquí dice que estuvo ahí, como diciendo, de viva voz se los digo. Pero hay una cosa, sabemos que el autor no es Pedro. Sin embargo, lo que él está diciendo parece que sí puede remontarse a una tradición que venga de Pedro. Ajá. Recordemos que esto de la pseudoepigrafía, que era muy común en aquel tiempo, se debe interpretar más que nada como un acto de autoría comunitaria, donde uno o varios miembros de una comunidad, en este caso una comunidad fundada por Pedro, o una comunidad que se considera heredera del espíritu apostólico y predicador de Pedro, se siente con la autoridad de asumir el testimonio personal de Pedro. Y eso era visto como algo normal en el pasado. Ahorita eso se considera fraude. Por eso hay que ubicarnos en el contexto sociohistórico de cómo esos grupos fundados por un personaje famoso, un personaje carismático, se consideraba a ese grupo heredero del espíritu apostólico de ese hombre, de ese predicador. Cuando ese predicador muere, ellos se sienten con la autoridad de él y pueden escribir en el nombre de él. Ajá. Eso era común, de hecho se ve incluso hasta en autores de filosofía. Ajá. No solamente en literatura religiosa. Era muy común que los discípulos de alguien escribieran en nombre de ese alguien una nueva obra. Con el paso del tiempo, ya nada más a través del análisis literario, uno se va dando cuenta, no es el estilo de fulano, no es el lenguaje típico de fulano, pero sí puede hacer alusión a una tradición que se remonte a él, como es el caso de aquí, ¿verdad? Estas palabras que reporta el autor de la segunda de Pedro pueden ser muy palabras de él, pero la tradición de fondo a la que hace alusión
no puede ser invención de él. Esta tradición se remonta al menos a tiempos apostólicos y muy probablemente anteriores a la redacción de los evangelios. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a dejarle hasta aquí, vamos a tomar un descansito, sirve que voy por un cafecito porque me quiere dar tos. Y ahorita en 10 minutos retomamos, ¿sale? Sí, padre, gracias. Pues miren, voy a parar la grabación, nuevamente voy a dejar a Adriana de coordinadora y yo regreso en 10 minutos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner aquí a Adriana de anfitrión. Ahí está. ¿Sale? Y yo ahorita vuelvo.